de los síndromes de malabsorción y de enfermedad inflamatoria intestinal crónica. Es bueno recordar que el intestino delgado es un órgano que mide entre 6 y 7 metros de longitud y que la mucosa normal presenta unas vellosidades y criptas que multiplican la superficie absortiva del intestino y asimismo presentan una compleja conformación histológica que tiene células con funciones muy diversas y que todo este delicado aparato histológico puede verse alterado en sus diversos puntos para complicar la función absortiva normal del intestino. La malabsorción es la absorción subóptima de nutrientes y puede tener causas diferentes, como ser alteraciones en la digestión intraluminal en el intestino, en la digestión terminal en la mucosa del intestino delgado, en el transporte transepitelial, en la disminución de la superficie del intestino delgado, obstrucción linfática que impide la absorción posterior, infecciones, causas iatrogénicas como el intestino corto o transgastrectomía, etc. La presentación clínica es muy variable dada la diversidad de nutrientes que son absorbidos por el intestino. Entonces puede tener expresiones en el tracto alimentario como diarrea, esteatorrea, dolor y distensión abdominal, en el sistema hematopoyético como anemia, hemorragias, en el sistema musculoesquelético como osteopenia, en el sistema endocrino como amenorrea, infertilidad, en la piel como púrpuras, dermatitis, en el sistema nervioso periférico y central, en fin, una miríada de condiciones que se expresan por diversas síntomas y signos clínicos que pueden confundir, sobre todo porque pueden verse en diferentes épocas de la vida y es más fácil sospechar un déficit nutricional en un infante, por ejemplo, que en un adulto. La más importante de las patologías por malnutrición es la enfermedad celíaca. Esta es la intolerancia alimentaria permanente y tratable más frecuente de la especie humana. Es una patología por malabsorción debido a que se lesiona la mucosa intestinal a consecuencia de la ingesta de alimentos que contienen gluten en individuos genéticamente predispuestos. Es una patología que resulta de interacción entre la sustancia que lesiona, que es el gluten, la inmunidad del huésped, factores genéticos y factores ambientales. El gluten se encuentra en trigo, cebada y centeno, principalmente, y la gliadina, que es la fracción soluble del gluten, que es la proteína de esos cereales, contiene la mayor parte de los componentes tóxicos. El gluten es digerido por las enzimas luminales y del ribete en cepillo para ser dividido en aminoácidos y péptidos, entre los cuales está un péptido de 33 aminoácidos que se llama gliadina. Esta gliadina es resistente a la degradación por las proteasas gástricas, pancreáticas y del intestino delgado. La gliadina es desamiantada por la transglutaminasa tisular y a continuación puede interactuar con HLA de Q2 o de Q8 en las células presentadoras de antígeno y presentarse hacia los linfocitos T CD4 positivos. Estos linfocitos T elaboran citoquinas que posiblemente contribuyen a las lesiones tisulares y a las alteraciones histopatológicas que se ven en la mucosa. A continuación se va a producir una respuesta típica de los linfocitos B, que incluye la producción de anticuerpos antitransglutaminasa tisular, antigliadina desamidada y antiendomicio. Estos anticuerpos van a tener actividad diagnóstica, utilidad diagnóstica, pero no se sabe si contribuyen a la patogenia de la enfermedad o solamente sirven como marcadores. Además de los linfocitos CD4 positivos, se acumulan linfocitos CD8 positivos, que no son específicos para la gliadina. Esos linfocitos CD8 positivos juegan un papel complementario en la lesión. Se cree que los péptidos de gliadina desamidada inducen la producción por las células epiteliales de interleuquina 15, que activa y determina la proliferación de linfocitos CD8 intraepiteliales. Estos linfocitos pueden expresar el receptor MYC-A NGK2D. Estos linfocitos se hacen citotóxicos y lesionan los enterocitos. Tras ser inducidos, digamos, por distintos factores de estrés, los enterocitos expresan en la superficie MYC-A, una proteína parecida al HLA de clase 1, que es reconocido por NKG2D y posiblemente otras proteínas epiteliales. Las lesiones provocadas por estos mecanismos inmunitarios pueden aumentar el desplazamiento de los péptidos de gliadina a través del epitelio, cuya desamidación es producida por la transglutaminasa tisular, y esto perpetúa el ciclo de la enfermedad. La enfermedad celíaca es la causa más frecuente de malabsorción en la población occidental. Es más común en mujeres que en hombres. Aunque todo el mundo come cereales y se expone entonces al gluten y a la gliadina, la mayor parte de las personas no desarrollan una enfermedad celíaca. Por lo tanto, son factores del huésped. Se supone que un fuerte componente genético lo que determina que se desarrolle este trastorno. De los componentes genéticos parece que las proteínas HLA son las más importantes, dado que casi todos los pacientes celíacos son portadores de los alelos HLA de Q2 o de Q8, de clase 2. Sin embargo, esto explica menos de la mitad del componente genético de la enfermedad celíaca y los demás factores genéticos no están bien definidos.
la incidencia aumenta un 10 a 30% en pacientes con otras enfermedades autoinmunes en comparación con la población normal, por ejemplo, diabetes tipo 1, tiroiditis, síndrome de Sjögren, etc. Entonces, de toda la población general, hay una parte que presenta DQ2 o DQ8, y de esos que presentan DQ2 o DQ8, solo una pequeña parte son enfermos celíacos. Se dice que la expresión clínica clásica de la enfermedad celíaca es la punta de un iceberg. Entonces, no todos los pacientes con enfermedad celíaca, con lesión de la mucosa duodenal, tienen expresión clínica. Por eso, no solo deben someterse a biopsia endoscópica los pacientes con diarrea crónica, déficit de hierro, pérdida de peso, anemia, trastornos de la fertilidad, sino que también pacientes que tengan pruebas serológicas positivas, que hayan sido hechas en el contexto de algún otro examen, o por ejemplo los familiares directos de pacientes con enfermedad celíaca que han presentado estos anticuerpos positivos, ellos deberían someterse a una biopsia endoscópica para evaluar si existe lesión y el grado de lesión. Para saber si hay lesión en la biopsia del intestino delgado debemos conocer su histología normal. Sabemos entonces que las vellosidades normales tienen una relación de longitud respecto de la cripta de 4 o 5 a 1. Están revestidas por una capa de células absortivas, que son los enterocitos, que tienen un ribete en cepillo bien desarrollado. Estas células son columnares con sus núcleos basales y alternan con algunas células caliciformes. En la profundidad de la cripta veremos células de Paneth. Normalmente existen algunos linfocitos intraepiteliales dentro del epitelio de las vellosidades, que generalmente se ubican en las laderas de las vellosidades y no en las puntas. Estos enterocitos normalmente no superan 20, estos linfocitos normalmente no superan 20 linfocitos cada 100 enterocitos. Cuando hay más de 20 hasta 30 es dudoso, y cuando hay más de 30 linfocitos cada 100 enterocitos se considera una linfocitosis intraepitelial significativa. En la lámina propia va a haber linfocitos, plasmocitos y eosinófilos, normalmente en la mucosa del intestino delgado. Las principales características histológicas de la enfermedad celíaca son entonces un marcado incremento de los linfocitos intraepiteliales, aumento del infiltrado de células mononucleares y eosinófilos en la lámina propia, aplanamiento y ensanchamiento de las vellosidades intestinales, es decir, atrofia vellositaria de diverso grado, e hiperplasia de las criptas, con elongación, flexosidad y numerosas mitosis. Sin embargo, estos cambios no son específicos. En esta diapositiva vemos grados variables de atrofia vellositaria, que es leve en la foto de arriba a la izquierda y severa en la de abajo a la derecha, donde la mucosa empieza a parecerse una mucosa colónica. El espesor de la mucosa en total está discretamente disminuido porque, si bien están atrofiadas las vellosidades, se hiperplasian las criptas, lo que compensa parcialmente la disminución de la altura de las vellosidades. Siempre está aumentado el número de linfocitos intraepiteliales, que se infiltran entre las células epiteliales, y las células epiteliales absortivas presentan cambios degenerativos. En lugar de ser cilíndricas, se tornan cuboides, pierden el ribete en cepillo, etc. Es importante recordar que ni la atrofia vellositaria ni el incremento de linfocitos intraepiteliales son específicos de la enfermedad celíaca, porque hay otras patologías donde se puede ver incremento de linfocitos intraepiteliales, como la enteropatía autoinmune, la intolerancia a la proteína de la leche de vaca, la gastritis por Helicobacter pylori misma, el sprue tropical. Y hay enfermedades con atrofia vellositaria, con o sin incremento de linfocitos intraepiteliales, como la inmunodeficiencia común variable, la enteropatía autoinmune, etc. El espectro de lesiones histológicas en la biopsia intestinal de la enfermedad celíaca es muy amplio. Puede haber desde solamente incremento de linfocitos intraepiteliales con vellosidades normales, arquitecturalmente, hasta una atrofia vellositaria completa, con ausencia de vellosidades, marcada hiperplasia de las criptas e incremento de linfocitos intraepiteliales. Se han desarrollado varias clasificaciones para graduar las lesiones de la enfermedad celíaca. No obstante, el grado de lesión histológica en un set de biopsias dado no es paralelo a la expresión clínica de la enfermedad. La clasificación más usada es la de Marsh, modificada por Oberhuber. Entonces, en la enfermedad celíaca tenemos un espectro muy amplio de expresiones clínicas y también de expresión histológica. Entonces, podemos tener una clínica típica, anticuerpos positivos, histología con una atrofia vellositaria completa y el análisis genético de HLA de Q2 y de Q8 positivo, y entonces estaremos seguros que se trata de una enfermedad celíaca. O podemos tener una clínica negativa, anticuerpos negativos, histología normal y
negativo el test del HLA y entonces estar completamente tranquilos de excluir el diagnóstico. Pero en el medio hay un sinfín de situaciones que nos van a plantear dilemas diagnósticos. Y estamos hablando de una patología donde vamos a excluir para siempre, para esa persona, uno de los elementos más comunes de la alimentación de nuestro medio, que es el gluten. Los pacientes con enfermedad celíaca pueden sufrir numerosas complicaciones que deterioran la calidad de vida, manifestaciones tanto intestinales como extragastrointestinales, y dentro de las complicaciones más severas en adultos está el adenocarcinoma de intestino delgado, cáncer de boca, faringe y esófago, el linfoma de células T asociado a enteropatía, la enfermedad celíaca refractaria a la dieta libre de gluten, yeyuno ileitis ulcerativa y el esplucolágeno. La giardiasis es una enfermedad parasitaria provocada por la giardia, que es un parásito unicelular, piriforme, que se ubica en la luz del tubo digestivo. Generalmente no produce atrofia vellositaria, pero puede verse atrofia vellositaria o algún aplanamiento, y generalmente hay incremento de linfocitos intraepiteliales. Puede haber en el corion un incremento del infiltrado inflamatorio, es decir, una duodenitis inespecífica, y puede haber también hiperplasia folicular linfoide. En esta diapositiva se ven los elementos parasitarios en la luz en el inserto a gran aumento. La hiperplasia folicular linfoide se puede ver en la giardiasis sola, pero también en los pacientes que tienen inmunodeficiencia como un variable, que además suelen tener giardiasis sobreagregada. La enteropatía medioambiental o tropical, antes llamado SPRUT tropical, es un síndrome de retraso del crecimiento y alteración de la función intestinal frecuente en países en vías de desarrollo. Esto se estima que afecta a unos 150 millones de chicos en todo el mundo. La malnutrición debería contribuir a la patogenia de este proceso y no es posible revertirlo por completo por la administración de suplementos dietéticos o minerales y vitaminas. Está estrechamente relacionado con la presencia de brotes de diarrea repetidos en los primeros 2 a 3 años de vida. Histológicamente es similar a la enfermedad celíaca, pero afecta todo el intestino, mientras que la enfermedad celíaca en general afecta a los segmentos iniciales del intestino, que son los más expuestos al gluten de la dieta. Afecta esto a los niños en Caribe, centro y sur de África, India, sudeste asiático, etc. No se asocia, a diferencia de la enfermedad celíaca, con desarrollo de linfoma. La enfermedad de Whipple es una enfermedad caracterizada por la presencia de playas de histiocitos Pas positivos en la lámina propia del intestino. Es causada por una bacteria llamada Tropherimas whippeli, que es la familia de los actinomyces, que proliferan dentro de los macrófagos, y tiene manifestaciones intestinales, malabsortivas, pero también en el sistema nervioso central, articulaciones, etc. Otras patologías que se pueden encontrar en el intestino delgado y que son parecidas histológicamente a la enfermedad de Whipple son las micobacterias atípicas, el complejo Mycobacterium avium intracelulare, especialmente en pacientes inmunocomprometidos. En este caso, los histiocitos que están en la lámina propia y contienen los Mycobacterium van a ser positivos con Pas, pero también con Sil-Nielsen. Existen otros microorganismos que pueden dar cuadros histológicamente similares a la enfermedad celíaca, como por ejemplo Cryptosporidium. El esplucolágeno se considera una complicación de la enfermedad celíaca de larga data y se manifiesta histológicamente por la presencia de depósitos de colágeno en la lámina propia de la mucosa duodenal, que se evidencia mejor con las coloraciones de tricrómico. El linfoma de células T asociado a enteropatía es un tumor donde los linfocitos muestran diversos grados de transformación. Se presenta habitualmente como una infiltración por grandes células linfoides. El tumor suele ser, aunque no siempre, multifocal, con nódulos ulcerativos, placas, estenosis o menos comúnmente grandes masas. Histológicamente, el aspecto más característico es el de un tumor pleomórfico de grandes células linfoides. Para hacer el diagnóstico diferencial hay que ver también la mucosa del intestino a distancia del sitio del tumor. En la mayoría de los casos va a tener cambios idénticos a la enfermedad celíaca, en esos sectores alejados del tumor. Enfermedad inflamatoria intestinal crónica. La enfermedad inflamatoria intestinal crónica idiopática es un conjunto de trastornos crónicos provocado por una activación inmunitaria inadecuada en la mucosa. Incluye dos procesos principales, que son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, que tienen muchas similitudes y se diferencian fundamentalmente por la topografía del sitio que afectan dentro del intestino y la expresión morfológica. La colitis ulcerosa se limita a colon y recto, y dentro del colon y recto solo mucosa y submucosa. La enfermedad de Crohn puede afectar intestino delgado solamente,
colon solamente o ambos, y en forma segmentaria a lo largo del intestino, pero en forma transmural en el sector afectado. Patogénicamente, se supone que es consecuencia de una combinación de interacciones inadecuadas del huésped con la flora microbiana intestinal, interviniendo una disfunción del epitelio intestinal y respuestas inmunitarias aberrantes en la mucosa. Esta imagen ilustra la distribución topográfica de las lesiones de la colitis ulcerosa y de la enfermedad de Crohn y el compromiso a nivel de la pared intestinal. El debut de la colitis ulcerosa suele ser en el adulto joven, entre los 20 y los 25 años, pero puede aparecer en adolescentes más jóvenes y en niños. Es raro que debute en adultos añosos. Cuando se sospecha esta patología en un adulto añoso, hay que pensar en otros diagnósticos diferenciales. Compromete exclusivamente el colon y dentro del colon la mucosa y submucosa, y lo hace en forma ascendente, desde el recto hacia el colon proximal. Dentro del segmento que afecta todo ese segmento con la misma intensidad. Puede afectar todo el colon y en ese caso se denomina pancolitis, y el compromiso ileal puede ocurrir en forma retrógrada desde el ciego en el proceso que se llama backwash ileitis. En la mucosa presenta edema, hemorragia y ulceración. La mucosa inflamada puede dar origen a pseudopólipos inflamatorios. Debido a los múltiples ciclos de lesión de las criptas y regeneración, va a estar distorsionada la arquitectura de las mismas. Disminuye el número, se acortan, se dilatan, se bifurcan. La superficie de la mucosa va a ser irregular, pseudopolipoide o bien lisa, atrófica. Dentro de la lámina propia va a haber un incremento de las células inflamatorias, linfocitos, plasmocitos y polimorfonucleares, eosinófilos y neutrófilos. La intensidad del infiltrado depende del momento evolutivo de la enfermedad. El infiltrado va a ser leve en una colitis crónica inactiva y va a ser intenso en una colitis activa, pero lo que van a estar siempre presentes son los plasmocitos. En cambio, los neutrófilos van a estar presentes cuando la enfermedad esté cursando una pusea aguda. Dentro de la mucosa del intestino grueso, las células de Paneth están presentes normalmente en el colon derecho. Cuando en el colon izquierdo encontremos células de Paneth, lo vamos a considerar una metaplasia y eso es signo de cronicidad en una colitis. Las complicaciones que puede sufrir la colitis ulcerosa fundamentalmente son el megacolon tóxico y la displasia y progresión a carcinoma. Esto depende del tiempo de evolución y del segmento de colon que esté comprometido. Cuanto mayor longitud del colon comprometido, mayor posibilidad de desarrollar displasia. Como se ve en esta diapositiva, el compromiso de la mucosa es difuso, es decir, a todo lo largo del segmento comprometido. En este fragmento que vemos aquí, se ve que la submucosa está respetada, solamente está congestiva, y en la mucosa las criptas, en lugar de ser como tubos de ensayo paralelos unos a los otros, están distorsionadas, dilatadas, irregulares, y la superficie está erosionada. Acá vemos un pólipo inflamatorio constituido por tejido de granulación inflamatorio. Cuando la enfermedad está en su fase activa, vemos el fenómeno de criptitis, que es la invasión del epitelio de las criptas por polimorfonucleares neutrófilos. Cuando llenan la luz de la cripta, eso se denomina absceso críptico. Esta inflamación y lesión de la cripta con los ciclos repetidos va a llevar a las alteraciones arquitecturales que se ven en la fase crónica. Se ve lo mismo en esta diapositiva, la alteración arquitectural y el intenso infiltrado inflamatorio en la lámina propia con presencia de focos de criptitis. En esta imagen macroscópica se puede ver la intensa hiperemia de la mucosa y los pseudopólipos que protruyen hacia la luz. En la imagen de arriba a la derecha se ve hiperplasia linfoide folicular, que puede ocurrir sobre todo en el recto en personas jóvenes, y abajo en el centro se observan los abscesos crípticos que mencionaba anteriormente. Las fotos macroscópicas corresponden a un megacolon tóxico, que es la complicación temida de la colitis ulcerosa, con marcada dilatación, hiperemia, congestión, aspecto negruzco de la serosa, y fíjense el diámetro muy aumentado y la tensión de la pared. La enfermedad de Crohn, en cambio, afecta a cualquier sector del intestino y además puede afectar el tubo digestivo alto, boca, esófago, estómago. La pared intestinal está alterada por la presencia de úlceras profundas, senos y fisuras que alternan con áreas de mucosa normal. Es decir, el compromiso de la enfermedad de Crohn es segmentario. Se caracteriza también porque puede presentar granulomas y nódulos linfoides hiperplásicos que van a estar ubicados en cualquier sitio del espesor de la pared. El lugar más frecuentemente afectado es el intestino delgado terminal.
de allí que se lo llame enteritis regional. También afecta predominantemente a adolescentes y jóvenes y es más común en América del Norte y Europa. Lo más común es el intestino delgado entonces, pero también puede afectar intestino delgado y colon o solamente colon en un 30% de los casos. Dentro del segmento afectado afecta todas las capas del intestino, es decir, mucosa, submucosa, muscular y serosa. La pared se muestra engrosada, fibrosa, de aspecto rígido, como en caño de plomo. Se observan en las áreas lesionadas úlceras lineales, fisuras y puede formarse fístulas con órganos vecinos. En la inflamación de la mucosa se va a expresar como abscesos crípticos, pero hay que recordar que afecta también la submucosa, muscular y serosa. Pueden verse folículos linfoides en el espesor de la pared. Cuando la lesión se hace crónica, vamos a ver fenómenos de atrofia de la mucosa, metaplasia pseudopilórica, metaplasia de células de Paneth. Se puede ver ulceración y granulomas no caseificantes. En este caso, se observa en la imagen macroscópica el engrosamiento de aspecto rígido de la pared. En los sectores afectados, la mucosa puede tener un aspecto en empedrado que lo da la alternancia de áreas fisuradas y áreas atróficas con otras áreas donde la mucosa está conservada y entonces hace protrusión si se compara el área afectada con el área normal. Los granulomas suelen ser epitelioides y pueden también contener células gigantes de tipo Langhans, pero no son caseificantes. Esto es importante porque en nuestro medio hay que diferenciar la enfermedad de Crohn de la tuberculosis intestinal y de las micosis profundas. En esta foto se ve una fisura que afecta profundamente la pared. En la foto de la derecha se ve un granuloma epitelioide. Resalta en esta imagen el aspecto en empedrado que está dado por las úlceras longitudinales. Las úlceras aftoides son pequeñas úlceras que comienzan por encima de un folículo linfoide y luego se hacen confluentes con otras dando las úlceras serpiginosas. En este corte histológico completo de la pared se ve el engrosamiento marcado de la pared y el compromiso en todas las capas. Se observa en la parte inferior la acumulación de folículos linfoides a modo de rosario a lo largo de la capa muscular y serosa. Y la formación de pseudopólipos, que en realidad son áreas de mucosa elevadas a los lados de las áreas fisuradas. Otra vez aquí el compromiso transparietal con marcada fibrosis de la pared que le da esa rigidez característica. De nuevo la fibrosis subserosa, los acúmulos linfoides y también se observa acá la hipertrofia de los plexos nerviosos. Los granulomas a veces pueden ser muy sutiles y son difíciles de observar en las biopsias que toman solo la parte mucosa, las biopsias endoscópicas. Entonces hay que buscarlos con mucho cuidado para detectarlos. La distorsión de las criptas que nos habla de cronicidad en la mucosa de la enfermedad de Crohn es de grado variable. En general no hay tanta atrofia de la mucosa en la fase crónica respecto de la colitis ulcerosa, pero hay distorsión en algunos de los segmentos afectados, alternando con otras áreas de mucosa completamente conservada. Como comentábamos antes, dentro de los principales diagnósticos diferenciales a tener en cuenta, sobre todo en nuestro medio, es tanto macroscópico como microscópicamente, son las enfermedades infecciosas específicas, como la tuberculosis. El granuloma en la tuberculosis puede ser necrotizante, como en este caso, pero no siempre lo es. Las coloraciones especiales, como ser las coloraciones para bacilos ácido alcohol resistentes, pueden ayudar a encontrar los bacilos, pero no siempre rinden resultados. Entonces, en ese caso, conviene realizar estudios como PCR para buscar el agente. En otros casos, alteraciones histológicas y macroscópicas muy similares pueden verse, por ejemplo, en la paracoccidioidomicosis. Microscópicamente, uno de los diagnósticos a tener en cuenta diferenciales es la colitis actínica, pero generalmente contamos con el antecedente de la radiación. La complicación a largo plazo temida de la enfermedad inflamatoria intestinal crónica, tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn, es la posibilidad de desarrollar displasia y eventualmente carcinoma, por lo cual ambas entidades se consideran condiciones preneoplásicas para el desarrollo de adenocarcinoma de colon. La posibilidad de desarrollar displasia aumenta con el tiempo de evolución de la enfermedad y con la severidad y frecuencia de inflamación activa. Queda por último recordar que tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa pueden tener múltiples manifestaciones extragastrointestinales, como ser eritema nodoso, colangitis esclerosante, lesiones perianales, bucales, etc. Soy la doctora María José Karasnaki, médica patóloga del Hospital Piro Bueno de la Ciudad de Buenos Aires, y vamos a hablar en este momento de patología colónica neoplásica. Esta es una patología muy importante de conocer, pues el cáncer de colon es la neoplasia maligna más común del tracto gastrointestinal.
Es una causa muy importante de morbilidad y mortalidad, siendo el segundo cáncer en mortalidad. Totaliza aproximadamente el 15% de todas las muertes